Feliz domingo para todos. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver que la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, es ya el quinto domingo de tiempo ordinario. Y hoy escuchamos un pasaje por demás hermoso, porque nos recuerda que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Cada uno de nosotros, como bautizados, tenemos la misión de escuchar la voz de Dios, de escuchar cuál es su voluntad en la construcción del reino de los cielos. El domingo celebramos a Jesús, y hoy podemos decirlo así: celebramos a Jesús, que desde la barca de Pedro sigue hablando a las multitudes. Quizá hoy en día no son las multitudes las que se agolpan en torno a la barca de Pedro y sus sucesores para escuchar la voz de Jesús. Quizá hoy día tenemos que usar otros medios para también hacer llegar la palabra de Dios, porque reducir solamente la predicación a un momento quizá es muy poco, porque la vida cotidiana muchas veces transcurre entre la rutina, muchas veces transcurre entre los trabajos de la vida diaria, de manera que no nos agolpamos a escuchar la palabra de Dios. Yo quisiera destacar algunas cosas que me parecen importantes. Sé que la reflexión es muy corta siempre, porque la palabra de Dios es inagotable. Pero me gustaría que ustedes y yo viésemos algunas cosas importantes para nuestra meditación en este domingo. Primero, Jesús entra en el terreno de los apóstoles. Sí, Jesús no solamente predica en la sinagoga, lo hemos escuchado domingos anteriores, él predicando en la sinagoga. Hoy escuchamos que va a la barca de Simón. Aunque hay otras barcas, él escoge la de Simón. Es decir, que la barca de Simón Pedro y sus sucesores es la escogida por Jesús para seguir predicando el evangelio. Y él encuentra a sus oyentes en la vida diaria, en sus ocupaciones. Sale de la sinagoga. Es una iglesia en salida. Es una situación, como la llama el Papa Francisco, en salida. Siempre buscando a aquel que necesita escuchar la palabra de Dios. Por eso, Jesús se encuentra ahí, en la situación de la vida diaria. Llama la atención e inmediatamente empiezan a escucharle. Cuando él predica la palabra de Dios, lo hace precisamente con la finalidad de que nosotros conozcamos por medio de estos ejemplos de la vida cotidiana, de este trabajo ordinario,
cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, cuando una vez que termina de hablar, dice el texto, no solamente va a la situación del hombre, va a la vida diaria, va también a su labor y a su trabajo. Y dice aquellas palabras a Simón Pedro: lleva la barca mar adentro. No habían pescado nada, habían trabajado toda la noche y todavía Jesús había utilizado durante el día la barca para predicar. Pero confiando en la palabra del Señor, va a echar la red. Eso es importante también en nuestra meditación, porque también el Señor a nosotros nos invita a ir mar adentro en la vida. Ir mar adentro aun cuando las preocupaciones, aun cuando los problemas, aun cuando las adversidades sean siempre un desánimo. Ir mar adentro. Yo imaginaba y pensaba que estas palabras adquieren un significado profundo para ustedes, para mí, de una manera especial. Porque ir mar adentro, a pesar de las adversidades, es precisamente lo que dice el apóstol Pablo. Predica a tiempo y a destiempo, corrige, da la palabra de Dios en cualquier momento. Ir mar adentro, aunque no hayamos pescado nada. Muchas veces el sacerdote, el consagrado, puede desanimarse porque pensará que la comunidad no crece, porque pensará que han sido sus esfuerzos en vano, etcétera. Y sin embargo, es la palabra de Dios y la confianza en Dios. No tendríamos que pensar en la cultura del yo. Yo hago, yo hice, yo debo hacer. No, Dios es el que dirige la barca. Jesús es el que su palabra se pone al frente. Esa palabra transformadora es la que llega. No es la palabra del sacerdote, no es la palabra del predicador, es la palabra de Dios. Y así como el sacerdote, todos nosotros hemos recibido una vocación y todos nosotros somos invitados a ir mar adentro, a vivir coherentemente, a predicar con nuestra palabra y con nuestro testimonio el evangelio del Señor. Y nosotros también podemos encontrarnos como Pedro: Señor, tú sabes que en la fábrica todos me conocen. Tú sabes que en la fábrica eres o pasas desapercibido. Tú sabes que en la oficina nadie se acerca a ti, pero confiando en tu palabra echaré la red. Es decir, ese encuentro que yo he tenido con Cristo Jesús, esa escucha de su palabra, yo debo compartirla con mi vida diaria. Yo debo, aun cuando pueda haber muchas adversidades, debo ser consciente de que necesito compartir, necesito predicar, necesito dar testimonio de mi fe. No solamente en la iglesia, sino en las situaciones concretas de la vida diaria. Quisiera también al mismo tiempo en este día tener un énfasis nuevamente en lo que es la palabra de Dios, una palabra transformadora, una palabra que es capaz de cambiar la situación. Cambia la situación de Pedro y su hermano Andrés, así como de los hijos de Zebedeo, porque eran pescadores. Y cuando se dan cuenta de lo que acontece, cuando se dan cuenta que el milagro no era para que vieran solamente que Jesús podía hacer esas cosas o más, sino que el milagro es para que ellos entiendan que en adelante serán pescadores de hombres, esa palabra ha transformado toda su vida. Hermanos y hermanas, dejémonos pescar por el Señor. Dejémonos pescar por su palabra. Dejemos que esa palabra transforme nuestro corazón y nuestra vida. Dejemos que, así como esa palabra que se proclama en este domingo es capaz de cambiar la vida del profeta Isaías, del apóstol Pablo y de estos apóstoles en el Evangelio, así también transforme toda nuestra existencia. No quisiera terminar sin antes hacer referencia a que también hoy día necesitamos hombres, mujeres, consagrados, padres de familia, que vivan plenamente su vocación, que vivamos de una forma coherente la vocación que Dios nos ha regalado. Porque este texto del Evangelio nos narra la llamada de los primeros discípulos. Y también hoy el Señor necesita de nosotros.
necesita que nosotros seamos seguidores, que también nosotros dejándolo todo lo sigamos, que también nosotros nos demos cuenta de que la infinita misericordia de Dios es tan grande que hay que compartirla. Hoy también necesitamos hombres y mujeres que seamos capaces de dejar absolutamente todo por el Señor, que encontremos la perla más hermosa y más valiosa que es el reino de Dios. No se trata, desde luego, de que nosotros esperemos que vengan de otros lados a predicarnos. Se trata de que nosotros y en nuestras familias seamos capaces de que crezcan las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Quizá muchas veces yo mismo he encontrado cuando me dicen, padre, es que ya los jóvenes de ahora no quieren, es que es muy difícil, padre, es que no es tan simple, ¿verdad? Yo siempre he pensado, no se trata de hacer como una presión psicológica en el niño o en la niña. Tienes que ser sacerdote, tienes que ser sacerdote, tienes que ser sacerdote. No se trata de decirle a la niña, tienes que ser religiosa, tú vas a ser religiosa cuando seas grande, etcétera. No, no se trata de hacer una presión psicológica en las personas. Las familias se trata de que hagamos y de que se hagan buenos cristianos. Cuando nosotros tenemos buenos cristianos, seguramente allí tendremos las vocaciones que el Señor quiera. Y no solamente a la vida sacerdotal y religiosa. Pensemos en las vocaciones también a la vida matrimonial. Pensemos cuán grande sería precisamente nuestra fe si cada uno de los matrimonios viviera de una forma coherente su fe. Si cada uno de los matrimonios también escuchara la voz de Dios, si cada uno de los matrimonios acercara desde pequeños y desde siempre a sus hijos, si cada una de las familias fuera precisamente una familia donde se vive, se escucha la palabra de Dios, qué grande sería. Porque necesitamos que nuestros jóvenes escuchen la palabra transformadora de Dios para que también sean capaces de dejar las redes, de dejar todo aquello que los ata para poder seguir al Señor. Oremos por las vocaciones, oremos para que el Señor nos conceda crecer en el amor y la fidelidad a Él, a los que hemos ya elegido una vocación. Que sigan teniendo buen domingo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti.